Qué maravilloso es el Señor. ¿Qué haces cuando oras pero la respuesta no llega? Cuando buscas a Dios pero la situación parece empeorar y tus fuerzas comienzan a agotarse. Todos atravesamos tiempos difíciles y en estos momentos la batalla no ocurre solamente a nuestro alrededor, sino también dentro de nosotros. Comenzamos a preguntarnos dónde está Dios. ¿Podré seguir creyendo cuando no comprendo lo que está sucediendo? La fe cristiana no consiste en negar el dolor ni aparentar que todo está bien. Consiste en confiar en el carácter de Dios, aun cuando no entendemos sus caminos. Hoy hablaremos sobre cómo enfrentar tiempos difíciles sin perder la fe, recordando que nuestra esperanza no descansa en que las circunstancias cambien inmediatamente, sino en Cristo, quien permanece fiel aún en medio de la prueba. Muchas bendiciones, Dios les bendiga en esta hermosa noche. Bienvenido a su programa Análisis sobre la Palabra, el podcast, y estamos muy agradecidos porque el Señor nos permite poder estar en esta noche en este lugar, y como siempre está mi amada y flamante esposa Ruti Castro. Amén, Dios les bendiga, amados. Estamos bien, gracias a Dios, gozando, ¿verdad?, de ese comienzo de trabajo nuevamente. Yes. Y agradecidos con nuestro Padre Celestial porque Él nos pone donde somos necesarios. Amén, gloria al Señor. Jorge, ¿cómo estás? Pues bien, después de 2 meses aproximadamente que no dábamos podcast, aunque estábamos en las redes sociales en otros lados, pero aquí no hacíamos nada. Estuvimos trabajando como quiera. A Mucho pesar trabajo. de que habían vacaciones, ¿verdad?, de parte mía del trabajo, y Jorge tuvo unas semanitas también. Pero la realidad es que la vida continúa, los trabajos en el Señor no paran. Y yo creo que en medio de todos los momentos difíciles que hemos estado viviendo, cabe preguntar si todavía hay esperanza. Yo creo que sí. Si hay esperanza, gloria al Señor. Y es muy interesante saber, ¿verdad?, cómo nosotros como creyentes, como personas, podemos enfrentar estos tiempos difíciles sin perder la fe. Ese es el gran detalle. Cómo nosotros podemos atravesar todos estos tiempos difíciles sin perder la fe. Y yo creo que es un reto que la iglesia, no solamente la sociedad, Dios te bendiga, Ramón, espero que estés bien, no solamente la sociedad, la iglesia está enfrentando. Porque la cultura, si puedo utilizar y tengo el permiso de poder utilizar esa expresión, la cultura de la iglesia, la cultura bíblica, ha ido como que cambiando y hoy en día prácticamente la esperanza del evangelio, la esperanza en Cristo, que es donde nosotros tenemos que estar firmes, fundamentados, cimentados en su palabra constantemente. Me parece a mí que de una u otra manera, y no quiero ser pesimista, pero de una u otra manera, esa cultura de fundamento en Cristo, pues prácticamente como que se está diluyendo, se antepone o se habla de otras cosas. Y no se habla de cuán fundamentados o de cuán cimentados, para utilizar una expresión paulina, cuán cimentados nosotros debemos estar en Jesucristo. Mira, y cabe decir, Jorge, que en la sociedad donde estamos viviendo, en los momentos que estamos persistentemente viviendo, es interesante saber y ver cómo la gente ha perdido la fe. Y me voy un poquito más allá y puedo decir que hoy venimos a introducir o a dar una inyección, un CC, como dicen los médicos, Exacto. de esperanza. Exacto. De una esperanza viva que tiene que estar latente en nuestro corazón, que debe estar fluyendo constantemente, no importando lo que nuestros ojos naturalmente están viendo, ¿verdad?, en la sociedad, en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en el vínculo que tenemos con amistades que han pasado procesos o están pasando procesos, y nosotros somos los llamados a impartir como médicos, ¿verdad? ¿Verdad? Haciendo una metáfora. Como médicos, a saber que la enfermedad es la falta de fe, la falta de esperanza, y nosotros como creyentes hemos sido llamados para poder inyectar a la gente con esperanza, con fe, porque no se puede perder esa esperanza. Yes. Esa esperanza debe estar viva porque no proviene de nosotros mismos, proviene de arriba.
Exacto, no son atributos que provengan de nuestra persona, no es por quiénes somos, no es por cómo somos, no es porque hablamos de cierta o de otra manera, es porque es Cristo. Y cuando nosotros cimentamos y colocamos esa piedra angular, como decía el apóstol Pablo, y le indicamos a las personas a decirle, no es por mí, no es por quien yo soy, es porque Cristo fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Cuando invitamos a las personas desde ese ángulo, desde ese punto de vista, la gente no va a colocar la esperanza sobre el ser humano, sino que la gente va a colocar su esperanza en Jesucristo. Y eso es bien importante. ¿Cómo enfrentar tiempos difíciles sin perder la fe? Quiero ser bien honesto, yo tenía otro tema para arrancar esta nueva temporada. Y Dios bendiga a los hermanos que se van conectando, a Ramón, a mi hermana Raquel, estamos orando. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Audrey Pizarro, Dios te bendiga. Dámele saludos a Luis, a tu esposo. Yes. Dámele saludos y con deseos de darle un buen abrazo. Dios bendiga a mi hermana Rosa Bueno de Andrade. Abrazos. Muchos saludos y muchas bendiciones. Compártalo, dele like, gloria al Señor, aleluya. Lo estamos transmitiendo a través de Facebook. Ya mañana va a estar colocado en la página de YouTube, gloria al Señor, para que pueda pasar por allí, nos dé like y nos siga. Hay mucho material trabajando por allí. Nos puede seguir en las diferentes redes sociales. ¿Cómo enfrentar tiempos difíciles sin perder la fe? Yo creo que eso es una pregunta retórica y reconozco que este no era el tema que queríamos trabajar, pero ante los acontecimientos que han estado pasando con situaciones de terremotos, Japón, Venezuela, Japón hace 2 semanas, Colombia fue en esta precisa semana, ante los sucesos que están aconteciendo y ante el panorama que se va observando a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, los Estados Unidos, todas esas personas hispanas que habitamos aquí en los Estados Unidos, ante eso, y puede sonar, y esto yo creo que yo lo dije en una predicación hace un tiempo atrás, la gente, hay ocasiones que estos temas suenan como cliché, suenan como repetitivos, pero ¿qué quieres que te prediquemos? Que, ¿sabes? No podemos predicar de otra cosa, ¿me entiendes? Y creo que es una pregunta retórica la que tú estás haciendo, donde todavía hay esperanza. ¿Cómo enfrentar tiempos difíciles sin perder la fe? Y cuando nosotros nos situamos en el libro de Romanos, y le invito, si tiene alguna Biblia, gloria al Señor, aleluya, búsquela, aleluya, para que vaya con nosotros al libro de Romanos, capítulo 5, gloria al Señor, versículo 1. Voy a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante, el cual dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, voy a estar colocando también los versos bíblicos en breve, los voy a colocar ahí en el en vivo, para que también si no los puede buscar o no tiene Biblia, gloria al Señor, que eso es, no quiero sonar crítico, pero eso es parte de la cultura de la iglesia, hasta prácticamente hasta eso se ha perdido. Por el Señor, cuando hablamos de que hay una crisis dentro de la iglesia, y me suena bien paradójico, porque hace 2 años atrás o 3 hicimos un evento de iglesia en crisis, y la gente algunas personas criticaron el por qué razón si la iglesia no está en crisis, pero los otros días estaban hablando que la crisis son oportunidades de crecimiento, como la gente cambia, ¿verdad que sí? Pero bien interesante todo esto. Cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor, y ya coloqué los versículos bíblicos en el live para que los pueda leer en caso de que no tenga una Biblia a la mano. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estábamos leyendo en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1 al versículo 8. Y te hago una pregunta, Ruth. ¿Hay esperanza en este tiempo? ¿Cómo tú estás viendo la situación dentro de la sociedad y dentro de la iglesia? Y en tu criterio personal, ¿estás viendo la esperanza? Mira, ciertamente podemos ver la esperanza cuando vemos cómo Dios restaura y trabaja en aquellas vidas que en un momento dado andaban sin fe y sin esperanza, y hoy son testigos del poder de Dios. Exacto. Pero nosotros no podemos perder de perspectiva y el propósito que nosotros como creyentes tenemos en esta tierra. Y es que nosotros tenemos que, Jorge, mostrar esa esperanza, ¿verdad? Como cristianos. Y no es simplemente un optimismo, ni tampoco es la negación a un sufrimiento, ¿verdad? Porque muchas veces, en muchas ocasiones, nos negamos porque no entendemos el propósito o porque no entendemos la circunstancia que estamos viviendo. Pero más sin embargo, cuando nuestra fe está fundamentada en la obra de Cristo, nosotros nos podemos dar cuenta, gloria al Señor, que no importando las circunstancias, nosotros nos mantenemos firmes. Esa fe, esa esperanza no cambia. Pero esa es la realidad de la sociedad y es la realidad de la iglesia, porque se escucha bonito, se escucha bien que podamos mantener una fe fundamentada en lo que es la obra de Cristo, pero ¿esa es la realidad de la iglesia hoy en día? Realmente no. Hay mucha gente que ha perdido esa esperanza de saber a dónde recurrir cuando están en los procesos difíciles. Yo creo que la gente ha echado a un lado la realidad del ser que tienen supremo delante de sus ojos, ¿verdad? En el cielo, pero que cuando nosotros clamamos y cuando nosotros le entendemos y reconocemos lo que está sucediendo dentro de nosotros, ¿a dónde debemos recurrir? Mira, yo voy a clamar a Cristo, pero la gente no recurre a Cristo. La gente prefiere correr a decirle al vecino, mira, estoy pasando por este proceso, estoy en una adversidad, o ir a donde el familiar y contarle su tribulación, su prueba, y es como un desahogo. Ir al psicólogo, que no está mal, pero donde nosotros tenemos que fundamentar nuestra esperanza es en Cristo. No hay nadie más, porque el psicólogo, los medicamentos, el vecino no te va a sostener. Quizás puede darte un consejo, unas alternativas por un lazo de tiempo corto. Igualmente en la iglesia. Es que la iglesia ha perdido su norte en ese aspecto. Pero cuando hablamos este tipo de tópico, hay muchas ocasiones, y como ministro del Evangelio, se sienten porque de alguna manera interpretan que estamos criticando lo que ellos están realizando. Y en estos días, y sé que esto no estaba en la agenda, pero en estos días yo escuchaba a un pastor, por el Señor, en Puerto Rico, de los servicios que yo veo los domingos y durante la semana, que son bastantes, y modestia aparte, y observaba y escuchaba de un pastor de Puerto Rico que en uno de los viajes que él hizo a Venezuela, no me recuerdo si fue a Venezuela o a Chile, le preguntó a una de las personas qué era lo que estaba pasando dentro de la iglesia y por qué razón había tanto deterioro dentro de la sociedad. Y este pastor allá le contestó de la siguiente manera: el día que los profetas dejaron de hablar de Cristo, el día que los predicadores dejaron de hablar de Cristo, no podemos esperar que la sociedad marche bien si nosotros, como luz en medio de las tinieblas, no estamos predicando al que ilumina este mundo. O sea, es bien paradójico que si nosotros sacamos a Cristo del escenario
situación. No, nosotros somos actores, pero no somos los protagonistas. Tú eres actriz, yo soy actor, y cada miembro de la obra de Jesucristo es un actor, unos en diferentes países, otros en la rama evangelística, en la rama misional, otros en la rama pastoral, y cada cual tiene que hacer una función, o como muchos coloquialmente hoy en día le dicen, hacer una asignación, pero dentro de esa función, dentro de esa asignación, no puede ser quitado el protagonista de la escena, que es Jesucristo. El apóstol Pablo en la carta de Romanos capítulo 5, aunque parecieran unos versículos que no tienen que ver nada con enfrentar tiempos difíciles sin perder la fe, con decirle a la gente toda una pregunta retórica, todavía hay esperanza, pero sí tiene que ver mucho, porque la esperanza que nosotros estamos, valga la redundancia, esperando, no es una esperanza por nuestros atributos, es una esperanza por medio de Jesucristo. Y cuando nosotros sacamos a ese protagonista de la escena social, de la escena evangélica, de la escena protestante, de la escena familiar, de la escena de la persona, del tú a tú, la gente va a la iglesia a buscar al protagonista, no va a buscar al predicador, no va a buscar al actor o a la actriz de reparto, va a buscar a aquel que produce la esperanza, no por mis atributos, sino porque Él es Cristo. Qué tremendo. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que aprender un poco más a escuchar y a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, y esa esperanza que no depende de qué mañana, qué circunstancia venga, porque nosotros no estamos exentos de pasar circunstancias. Es que en medio, ¿verdad?, de la circunstancia es cómo nosotros reaccionamos y cuáles son nuestras actitudes ante ese proceso, ¿verdad? Porque hay gente que se desespera por la espera, ¿verdad? Y es normal porque somos humanos, nos desesperamos, pero llega un momento en que uno comienza a analizar y el Espíritu Santo de Dios comienza a trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón, y decir, pero es que estás dependiendo de tus propias fuerzas y no me estás dejando obrar a mí. O sea, ¿dónde está esa esperanza que yo sembré en tu corazón? O sea, déjala crecer, déjala germinar, déjala fluir. Gloria al Señor, aleluya. Y es cuando nosotros comenzamos a depender de Dios. Y a no simplemente ver la circunstancia o el gigante que se enfrenta, se pone frente a nuestra vida, frente a nuestra sociedad, frente a las crisis familiares, frente, gloria al Señor, una sociedad polarizante, sino que podamos darnos cuenta de que, oye, el mundo está cambiante, la situación está difícil, la veo difícil humanamente. Oye, pero mi esperanza no está en medio de la crisis. Exacto. O sea, mi esperanza no, mis ojos no están puestos en la crisis. Mis ojos no están puestos, o mi obediencia no está en la crisis. Mi obediencia, mi esperanza está puesta en Cristo. Exacto. De ti dependo, Dios. Y qué lindo es cuando nosotros venimos delante de Dios, Señor, yo dependo de ti. Mis ojos naturales están viendo un problemón, está viendo un problema súper grande, pero tú eres más grande que mi circunstancia, tú eres más grande que mi problema. Y entonces la circunstancia ya no la vemos grande, comenzamos a verla pequeña, porque hay un Dios que se está glorificando en nuestra vida y nos está susurrando y nos está diciendo, yo estoy aquí. Yo quisiera, y qué hermosas palabras que tú acabas de decir, yo quisiera que la gente entendiera, yo quisiera que la iglesia, que la sociedad, yo quisiera que entendiéramos el cambio tan drástico que hubiera si nosotros comenzamos a hablar de Cristo. Yes. Yo quisiera que la gente entendiera que a mí no me importa el café y no me importa. ¿Tú te recuerdas cuando nos vendían empanadillas y refrescos en Puerto Rico? ¿Tú te crees que a mí me importa eso? Si cuando yo voy y hablo desde mi criterio personal, y el que se incomode, allá cada cual. Y perdone
aquellos hermanos que nos ven en vivo, en diferido, ¿verdad? Perdone mi puertorriqueñidad. Hay tanta gente con tanta necesidad y ni siquiera hemos entrado al verso. Ujú. Hay tanta gente con tanta necesidad. Hay tantas personas desorientadas, con crisis familiares, con problemas matrimoniales. Y bueno, yo me recuerdo hace muchos años atrás cuando yo perseveraba, me recuerdo como ahora que cuando yo perseveraba en Puerto Rico, yo era parte de la junta de oficiales del gabinete. Y yo me recuerdo que estábamos dialogando porque había gente que salía del culto a comerse una empanadilla y un refresco. Suena trivial, suena tonto. Y llegó un momento dado que nosotros tuvimos que salir a hacer una reunión con la junta de gabinete y el pastor y establecer los puntos sobre las IE sobre que esa tiendita tenía que estar cerrada en horas de servicio y que iba a ser abierta luego que se terminara el servicio. Yes. Porque no le podemos colocar cosas que entretengan a las personas. Tenemos personas que tienen problemas emocionales, cognitivos, Sí. matrimoniales, familiares, trabajando con hijos rebeldes. O sea, tenemos personas que nos rodean, que tienen a sus familiares en estos países que están pasando unas crisis de terremotos, crisis de hambre. Y tú sabes lo que es que estemos pendientes a lo que nos vamos a comer. Cuando el evangelio de Jesucristo es tan rico. Yes. El evangelio de Jesucristo es tan hermoso. El evangelio de Jesucristo es algo que se le mete a uno por la fibra del alma. Ujú. Y que yo quisiera, como ministro del evangelio, que no se sientan mal, sino que las cosas hay que colocarlas en justa perspectiva. Yes. Va a haber, Salomón decía, todo tiene su tiempo. Yes. Va a llegar el momento que te vas a lograr sentar y comerte la pupusa y comerte los tacos y comerte lo que sea. Pero la gente que se sienta en la iglesia necesita escuchar de la Santo esperanza en Jesús. Cristo. Aleluya. La gente que se sienta en la iglesia necesita escuchar de la esperanza en Cristo. No me interesa la venta que haya o que haya afuera. Me interesa poder entender de quién proviene de mi esperanza y es de Jesucristo. Y tú sabes lo que es sentarse al lado de gente que están pasando unas tribulaciones. Ujú. Y que nosotros le estamos dando más importancia a cosas triviales que no tienen importancia. Cuando el protagonista de la historia, que es el que se supone que estemos hablando, lo hemos sacado del púlpito y le hemos dicho, siéntate porque es que tengo una venta de cupcake. Yo no puedo. Ahí cabe preguntar qué está sucediendo, qué está pasando con nuestra esperanza. ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? Perdona que te interrumpa, pues primero tenemos que sentar a los que nos están dirigiendo para que entiendan de dónde proviene la esperanza, porque se les olvidó el Global Position System. Ujú. Se les fue. Yes. Vuelvan a entender de dónde viene la esperanza, que no viene del factor económico, ni viene de la venta, ni viene de la ofrenda, ni viene del diezmo, ni viene de la gente que llega. Viene de Cristo. Y hay que redireccionar. Right? Sorry, May. O sea, tenemos que volver al principio,
a lo que se hablaba, a lo que se educaba. Que gente con necesidad, y esto me trae, ¿verdad? Lo he dicho en otras ocasiones, un joven, ¿verdad? Casado, cuando pastoreábamos en Puerto Rico, que nos pedía ir a la casa y él se sentaba para que le enseñáramos la palabra, porque él tenía hambre, tenía deseo de aprender la palabra. Y pero entonces, si cuántas veces no nos levantamos con matrimonio que nos decían, pastor, levántenos para orar, y nosotros nos levantábamos a las 3 de la mañana, sí, y los llamábamos por teléfono, levántate a orar. Vamos a orar. Y los llamaba a las 3 y los llamaba a las 4 para que si se durmieron, que se despierten. Sí. Entonces estamos notando que esa esperanza de nosotros, ¿verdad? Cuando digo nosotros hablo en términos generales, sí, como personas, como cristianos, como creyentes en Cristo, se está derrumbando, se está quebrando. ¿Por qué se está quebrando? Porque los problemas contemporáneos han venido a trastocar esa esperanza. Ese vivir expuesto constantemente a la incertidumbre económica. Wow. ¿Sabes? De qué va a pasar. No tengo la manera de cubrir mis gastos y trabajo. Y entonces, pero por otro lado, estoy que en la iglesia me tienen apretado. ¿Sabes? Son muchas cosas. No sé cómo manejarlo. No sé cómo organizarme. ¿Sabes? ¿Y qué haría Jesús? ¿Qué haría Cristo en mi postura? Mira, hermano, primero, déle esperanza a esa vida. Sí. Antes de aceptar otra cosa, por no seguir mencionándolo. Porque no vamos a ahogar a la gente cuando ya está en un proceso difícil. No le vamos a añadir más carga, al contrario, vamos a infundir en ellos, a darles ese sed de esperanza, de que hay esperanza en el Señor. Cuando hay ese conflicto social, cuando vemos que lo que está sucediendo alrededor nuestro nos está ahogando. Exacto. Las situaciones, esos lugares donde lamentablemente llegan y hay vidas que lamentablemente fallecen. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque hoy sabemos de ahora, de este momento, pero no sabemos cuando salgamos qué va a pasar con nuestra vida. ¿Sabes? Por eso es que nuestra esperanza debe estar guiada, fundamentada en Cristo. Que esas crisis familiares cuando vienen, trastocan nuestro corazón y uno dice, Señor, qué incertidumbre tengo, qué hago con esta situación que estoy viviendo, tomo acción. ¿Y cómo le decimos a esas vidas que vienen cargadas a la casa de Dios y las carguemos más? No, vamos a brindarle esperanza, vamos a brindarle las herramientas para que se acerquen primero a Dios, conozcan a Jehová. Exacto. Conozcan a Cristo y entonces puedan decir, yo voy a depositar mis confianzas en Dios y voy a tener esperanza en Él. Exacto. Porque los que han estado alrededor me han fallado. Porque los que me han dicho en muchas ocasiones, voy a estar contigo, son los primeros que faltan. Pues mi confianza no puede estar puesta en el hombre, va a estar puesta en Cristo. Y esa preocupación por tus hijos, de que qué pasará, de que me lo están moviendo, me lo están quebrantando, están hostigando, están pasando procesos difíciles en las escuelas y no sabemos qué va a pasar. Pues mira, Dios tiene cuidado de los tuyos. Y como le dijo una madre una vez, Dios cuidará de tu hijo mejor que tú. Wow. Y ella que me la encontré en estos días. Sí, y cuando yo le dije esas palabras, ¿sabes qué? Dios va a cuidar a tu hijo mejor que tú, tranquila, ten paz, que él va a regresar. Y no regresó a las 2 o 3 semanas. Sí. O sea, Dios obró. Y ella decía, yo nunca lo había escuchado ni lo había entendido de esa manera. Dios te lo regaló, pero Él es el dueño de la vida de tu hijo. Exacto. O sea, que Él tiene cuidado. Así pues que no haya más incertidumbre en nuestro corazón de qué va a pasar, de lo que va a suceder en el futuro, sino que tú puedas preguntarle al Señor, Señor, si tú estás con Él, pues yo voy a estar tranquila. Esa es la esperanza, porque cuando te habla en estos 10 minutos que nos quedan, wow. cuando nos habla, Dios te bendiga, Juliana, un abrazo bien grande, espero que estés bien. Amén, un abrazo. Un día de esto hay que tomarnos un café. Bueno, ¿cuál Juliana? Julia, Sánchez, Resendi. Abrazo, mi amor. Te cuide. Dios te cuide mucho. Un abrazo bien grande, mamita. Bueno. Siempre camino para botar la basura y miro a ver si está la guagua allí.
Ramón nos escribe y nos dice, volvamos donde todo empezó. Estoy contigo. Dios te bendiga, Tamar. Espero que estés bien. Un abrazo Tamar. Y bendiciones también para tu esposo, gloria al Señor. Rafael Pomales, muchas bendiciones, brother. Tenemos que tomarnos un café, te lo iba a decir en estos días y no te lo dije, papá. Hay, como dice Juliana, hay tanta necesidad. Yes. Tanta necesidad dentro de la iglesia y hay que trabajar. La Biblia dice en Romanos, que es el versículo que estamos trabajando, lo coloqué en el Spanglish, lo posteé en el live, gloria al Señor, aleluya. Estamos hablando de Romanos capítulo 5, versículo 1 al 8, y los dos versos principales, gloria al Señor, los primeros dos versos de ese capítulo dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe. Y voy a hacer un paréntesis. Eso de justificado, eso no se le enseña a la gente. Que nosotros somos justificados en Cristo, que nosotros éramos unos pecadores, que nosotros éramos unos impíos, transgresores, yes, y que a través de Jesucristo nosotros fuimos injertados. No, eso es otra cosa. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, tú pasaste una situación en este verano donde te quedaste sin empleo. Y yo en mi devocional hacia el Señor, yo le daba gracias a Dios porque qué bonito que tú comenzaste a darle, y sé que esto te toca a ti, pero no quiero abundar mucho, pero qué hermoso que tú te quedaste sin empleo en la escuela donde estabas, que estabas cómoda, que conocías a tus compañeras de trabajo, conocías a las personas que trabajaban allí. Que cuando el circuito o el grupo, ¿verdad? A nivel federal fue cerrado, te quedaste sin empleo y comenzaste a darle esperanza a tus compañeras. Inclusive en el verano te reuniste con ellas y todas esas cosas. Y yo te estoy hablando desde el punto de vista como esposo. Qué bonito que en medio de toda esa adversidad, eso es para que la gente sepa las cosas que uno pasa sin tenerlas que decir. Y no dimos programa, no fue por eso, realmente fue que nos tomamos un tiempo, porque no podemos estar metidos en redes sociales dando like todos los miércoles, hay otras cosas que hacer. Yeah. Pero desde el punto de vista como esposo, yo vi como tú llegaste aquí y a las par de semanas tu semblante decayó, tu ánimo descendió. Estabas desesperada. Cuando te sacaron del que ya no podías entrar al ASD, tú todos los días yo llegaba aquí, tú me decías, ya no puedo entrar, ya no puedo solicitar en otra escuela, ya esto, ya lo otro. Fue fuerte. Y fue bien intenso, Y yo me recuerdo... Y me da sentimiento porque yo me recuerdo que llegó el email y llegó un mensaje y no te llegó a ti. Me llegó a mí. Por una razón que yo ni me explico. Yo no sé. Yo no sé por qué razón me llegó ese mensaje a mí. Pero el mensaje de que tú comenzabas en tal escuela, en tal día, porque tú te moviste a las entrevistas, tú te moviste a todas las cosas. Tú te levantabas a buscar la presencia de Dios, a colocar tu esperanza en Cristo. Yo me levantaba todos los días en mi devocional a poder, Señor, ayuda a mi esposa. Y lo estoy hablando desde el punto de vista de esposo, para que tú veas el espejo desde acá. Y cuando a mí me llega ese mensaje de que el día 6 de agosto tú comienzas en otra escuela,
y se concluyó todo eso y llegó el día 1 que tú estabas con un mar de nervios. Yes. Que tú estabas con una escuela nueva, compañeros nuevos, retos, Fuertes. porque los estudiantes ya no son bebés, los estudiantes son más grandes. Antes en la otra escuela no habían muchas personas que hablaban español, ahora son limitados los que hablan español y estás hasta traduciendo. O sea, yo vi la mano de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no fue colocada y nosotros hemos pasado peores en nuestra vida. En nuestros casi 20 años de casado nosotros hemos pasado peores y perdona que no te deje hablar. Pero yo como esposo vi la mano de Dios y yo entendí lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Romanos cuando le decía, hey mi gente, o como dices tú, wake up. Nuestra esperanza no está en la economía. Nuestra esperanza, el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Roma, la esperanza de cada uno de ustedes no puede estar en el César. El César era la tipología del presidente de la nación en aquel entonces. Y Pablo le decía, dejen de estar pendientes a lo que el gobierno les puede dar. Somos justificados por medio de Cristo. Ciertamente. Y esa es la esperanza que tenemos que darle a aquellas personas que se nos rodean. Que el que se me pegue entienda que yo ando con Cristo. Ciertamente. Que el que me mira sepa que yo ando con Cristo. Que el que me observe sepa que es Cristo el que habita en nosotros. No importa lo que pase. No. Y es preciso preguntar en este momento, ¿puede el creyente mantener la esperanza cuando su realidad no parece darle razones para tenerla? Wow. Y vuelvo y la repito. Sí, dale. ¿Puede el creyente mantener esperanza cuando su realidad no parece darle razones para tenerla? Era lo que me estaba sucediendo a mí. Tú contaste, ¿verdad?, parte de la historia. La parte tuya la dejamos para la semana que viene. La dejamos para la semana que viene. Y hay momentos donde tú tienes que sincerarte y abrir tu corazón. Y hablaba con una persona y cuando le expresé, yo le dije, me colgué en este texto, en este corto examen. Yo sé que tú lo dijiste, pero no te colgaste. Y la realidad es que no fue que me colgué, pero sí en un momento dado pensé que ya no iba a suceder nada. Pero después, con tus palabras, el tú hablarme, recapacité y me hiciste entender, a la luz de la palabra del Señor, de que mi esperanza no podía estar en el distrito, que mi esperanza no podía estar en el hombre que me dijo que iba a estar conmigo y me abandonó, sino que mi esperanza y mi oración comenzó a cambiar juntamente con mis compañeras. Dios, tú nos vas a poner en el lugar que seamos necesarios. Exacto. Aunque son retos duros, difíciles, pero hasta aquí nos ha ayudado Dios. Okay. Y jamás pensé estar en un lugar totalmente diferente, donde todo el mundo habla inglés. No se habla pero español. te entienden. Pero mi inglés matado, ¿lo entiendes? Porque la esperanza, y te decimos esto, amado hermano, y los que nos puedan ver en vivo como en diferido, ya mañana va a estar en YouTube, pero lo decimos y utilizamos esto para que usted entienda que nuestra esperanza no debe... Nosotros no le estamos dando gloria al Señor porque Dios le dio el trabajo a Ruth. Le estamos dando gloria a Dios porque es Cristo nuestra esperanza. Sí, Señor. Porque es que independiente... Y ¿sabes por qué te digo que no te colgaste? Ya cerrando. ¿Sabes por qué te digo no te colgaste? Porque se vale llorar. Uh-huh. Se ha metido una cultura dentro de la iglesia donde si vemos una persona cansada, agotada emocionalmente, no llore, nosotros estamos con Cristo. No, se vale llorar. Yes. Se vale trancarse un día y decir, no puedo. Uh-huh. Ayer tú y yo estábamos viendo una serie donde en una parte yo te dije, es una serie que estamos viendo y hay una doctora que me parece que es neuróloga o tiene que ver con esa rama, donde le está diciendo a su amiga doctora,
que tuvo un accidente, la trata bien duro. Sí. Pero hay ocasiones donde el Señor nos dice, te amo. Pero hay ocasiones donde el Señor nos dice, levántate. Nos tiene que hablar con firmeza. Levántate. Ujú. Él viene y nos deja llorando. ¿Tiene ganas de llorar? Llora. Un ratito. Llora de para adelante. Nosotros tuvimos una experiencia en estos días. Partió con el Señor un amado hermano en la fe. No pudimos conocerlo muy bien. Apenas lo conocimos por 2 años. Falleció. Cuando llegamos a la funeraria, yo le dije a su hija, si necesita un hombro para llorar, aquí están los míos. Porque se vale llorar. Yes. Se vale llorar. Ujú. Se vale tomar el teléfono y decir, ¡ole! Estoy cansado. Yes. Estoy agotado. Ciertamente. Pero yo te voy a dejar agotado un día. Ujú. ¿Quieres estar agotado? Hoy. Dale. Dale. Agótate. Cuando la gente está en agotamiento, lo que quieres es estar comiendo dulce. Te busco los dulces, para no decir nombre, porque no pagan promoción. Le busco los dulces, las barras de chocolate. Dale, porque la gente cuando está triste lo que quiere comer es chocolate. Cómete todos los chocolates del mundo. Dale. Ahora, mañana, I'm so happy. wake up. Porque es un nuevo día. Porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yes. Si la gente entendiera eso, que mañana es otro día, que las alternativas que hoy no están, hoy, Santo. mañana van a estar. Y eso es lo lindo de nuestro Padre Celestial. Y siempre yo le digo a mi Padre, sorpréndeme. Y cuando Dios dice sorprenderte, te da hasta lo que no pediste. Exactamente. Así que los dejamos, aleluya, en esta noche con estas preguntas, con esta introducción al libro de Romanos capítulo 5. Ajá. Créame que ni paseamos los versos, ni los No. paseamos. Pero si algo yo estoy bien claro es que el Espíritu Santo de Dios estuvo ministrando a cada uno de ustedes que estaban conectados en esta noche. Recuérdese compartirlo, darle like, aleluya. Vaya a nuestras redes sociales, búsquenos como Jorge Serrano, puede buscarla a ella como Ruth Castro en todas las redes sociales. Estamos haciendo cambios. Estamos haciendo cambios en nuestras redes sociales. Compártalos, aleluya, para que la palabra de Dios cada día trabaje en el corazón Yes. de las vidas. Ruth, palabras finales. Así que no te olvides de que en tiempos difíciles no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Eso es así. Acude a Cristo. Eso es. Acude a Cristo. Sí, Que en Él es donde nosotros únicos podemos apoyarnos. eso es así. Seni, les amamos. Un abrazo. Un abrazo a Jesús, ok, gloria al Señor, Yes. aleluya. Echen para adelante, que Dios es bueno. Amen. Así que muchas bendiciones, nos veremos el miércoles que viene con su programa Análisis sobre la Palabra, porque necesitamos analizar un poquito más profundo la Palabra del Señor. Dios les bendiga, pasen linda noche.